Hola, es para mí un placer participar en este Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, aunque sea a través de una presentación pregrabada. Mi nombre es Francisco Javier López Rodríguez y soy profesor asociado en la Universidad de la Prefectura de Aichi, en Japón, y trabajo en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Estudios Extranjeros y una de mis líneas de investigación es el cine español. También soy miembro del grupo de investigación Admira de la Universidad de Sevilla y el título de la comunicación que voy a presentar hoy es La mujer como asesina en serie en el cine slasher español. Bien, como saben, existen varias investigaciones, bueno, realmente muchas investigaciones sobre el modo en que el cine de terror representa los cuerpos y las identidades de género. Y dentro de esta línea de investigación podemos encontrar muchas investigaciones sobre el subgénero slasher. Creo que todos o la mayoría de las personas conocen este tipo de películas, pero simplemente para dar unas pinceladas, el cine slasher es un subtipo de cine de terror con una fórmula narrativa bastante estandarizada. ¿Sí? Básicamente consiste en una película en la que aparece un ser o una entidad homicida que se dedica a acechar, perseguir, asustar y asesinar violentamente a un grupo de jóvenes o adolescentes. ¿Sí? Dentro de este grupo de jóvenes suele haber una chica que se conoce como la Final Girl o la chica final, que se terminará enfrentando al asesino y en muchas ocasiones suele vencer y escapar o al menos consigue sobrevivir. Esta comunicación tiene como objetivo analizar la representación de la mujer como asesina en serie en el cine slasher español, y para ello se ha realizado un análisis cualitativo del discurso audiovisual a través de una ficha de análisis de personajes que incluye los siguientes aspectos. Por un lado, la caracterización física, psicológica y sociocultural de los personajes, también los motivos por los que mata, el perfil de sus víctimas, las acciones violentas que comete y el arquetipo narrativo y de feminidad que representa. En cuanto al corpus, pues he analizado Tuno Negro, La Monja, Sexy Killer y también XP3D. Sí, son las siglas de Experiencia Paranormal 3D. ¿Sí? Bien, y en cuanto al resultado, pues he observado que estas asesinas en todas las películas son jóvenes, generalmente entre 18 y 22 años, físicamente muy atractivas y hermosas. Todas son estudiantes y son de clase media alta. ¿Sí? En cuanto a la función narrativa y su caracterización, pues podemos encontrar dos arquetipos bien diferenciados, como dos tipos de asesinas en el slasher español. En primer lugar, tendríamos la asesina trastornada, que aparece representada como una posible víctima dentro de los personajes de la película, pero al final se descubre que ella es la autora, la responsable de las muertes. El otro tipo podría considerarse como la asesina post-feminista, y aquí encontramos un personaje psicopático que disfruta planeando y cometiendo los crímenes. ¿Sí? Este tipo de personaje se caracteriza por su sentimiento de superioridad y su falta de empatía. A continuación voy a mencionar otros rasgos de estos personajes utilizando ejemplos de las películas que he analizado. Empezamos con la asesina trastornada y los personajes que representan este arquetipo serían Eve en La Monja y el personaje de Diana en XP3D. Inicialmente aparecen caracterizadas como la Final Girl en el caso de Eve o como una posible víctima, ¿sí? En el caso de Diana. Pero conforme avanza la historia, el espectador conoce que ellas son las asesinas y esto se debe a un trastorno psicológico que sufren debido a una infancia traumática. Estos personajes son personajes sufridores. Su principal función a lo largo de la película es sufrir como víctima del asesino, pero también sufrir cuando descubren que son ellas quienes han matado a sus familiares o amigos. Estas películas se caracterizan por presentar una narración engañosa,
ya que durante la mayor parte del largometraje se presenta a la entidad asesina como independiente al personaje femenino. Es decir, cuando las escenas se narran desde el punto de vista de estos personajes femeninos, la entidad asesina aparece como un ser diferenciado, ¿sí? Y solamente al final de la película conocemos que realmente es un desdoblamiento, es una máscara o una proyección, una ilusión de su trastorno de identidad, ¿sí? Curiosamente, las figuras que aparecen son personajes que representarían una cierta autoridad, ¿sí? En el caso de XP3D tenemos al médico del pueblo, mientras que en La monja, pues la asesina es una versión fantasmal de una monja muy estricta, ¿sí? Otro elemento interesante es que estos personajes trastornados no mantienen relaciones sexuales en la película. Sí, aquí digamos que se continúa manteniendo ese tópico del slasher clásico en el que los personajes que sobreviven son aquellos que no mantienen relaciones. Es decir, la Final Girl suele ser un personaje o asexuado o puritano o quizás virgen, ¿sí? Y en estas películas también se aprecia esa conexión entre la sexualidad y la muerte. Sí, por ejemplo, en XP3D, Diana mata de forma violenta a dos jóvenes justo después de que intenten besarla. Sí, es como la reacción, el beso provoca esa reacción violenta. Y también en La monja, Eve, delante de ella aparece este espectro después de besar a los hombres. Así que digamos que el contacto erótico o sexual, digamos que despierta esta pulsión violenta de los personajes. La asesina trastornada no sobrevive en su película, ¿sí? Estos personajes terminan muriendo por su propia mano para poner fin a su identidad maligna, ¿sí? Por ejemplo, Eve termina con la monja, ¿sí? Cumpliendo con su deber como Final Girl, a pesar de que ello implique su propia muerte, puesto que la monja es ella misma. Y en el caso de Diana, se suicida para salvar a su hermana. Así que, a pesar de que son asesinas, una vez que son conscientes de los hechos criminales que han realizado, digamos que tienen aquí muestran un aspecto heroico y digamos que ponen fin a la amenaza criminal, ¿sí? En cuanto al segundo tipo, la asesina postfeminista, las representantes serían Alex, interpretada por Silke en Tuno Negro, y el personaje de Bárbara en Sexy Killer, ¿sí? Aquí aparecen caracterizadas inicialmente como Final Girl, en el caso de Tuno Negro, para desvelar al final que es la asesina, o en el caso de Sexy Killer, ya desde el comienzo nos dicen que la protagonista es la asesina y la vemos matando a varias personas. Estos personajes son mujeres psicópatas que matan de forma consciente, de forma premeditada, a quienes no cumplen sus estándares, ¿sí? Y en algunos casos también por placer o por impulso. Son personajes sádicos que disfrutan haciendo daño, atacando, y encontramos también presencia de humor en estas películas, que es un aspecto interesante que comentaré un poco más adelante. Bien, pues si las asesinas trastornadas tienen una personalidad disociada, en estas dos películas vemos que las asesinas también utilizan múltiples máscaras, ¿sí? Pero realmente son conscientes, ¿sí? Son simplemente una estrategia para llevar a cabo sus crímenes, ¿sí? En el caso de Sexy Killer es interesante también que la asesina actúa en varias ocasiones a cara descubierta, y es precisamente su aspecto muy femenino, su peinado o su ropa muy bien conjuntada, lo que sería como su disfraz de asesina, ya que ella parece caracterizada como una fashion victim muy preocupada por su imagen y por su aspecto. A continuación, en cuanto a la actividad sexual, aquí vemos cómo se invierte el modelo, puesto que estas asesinas tienen una gran actividad sexual en la película. Generalmente mantienen relaciones con varios hombres, y a algunos de ellos los matan justo después de mantener este encuentro sexual. Es interesante observar cómo estas películas
subvierten la dinámica de poder entre los géneros que se aprecia en el slasher clásico. Si en el slasher clásico teníamos a muchas mujeres víctimas que se desnudaban y eran miradas, observadas, asesinadas por figuras masculinas, aquí ocurre al contrario. Estas asesinas miran, exploran, muerden, utilizan y a veces incluso desgarran, destruyen el cuerpo masculino, ¿sí? Por eso se consideraría un tipo de asesina postfeminista por esta representación fuerte con poder que hace de la mujer, ¿sí? En cuanto al término posfeminismo, no sé si estarán muy familiarizados con él. Yo sigo la definición que hacen Gill y Stark, estas autoras, de este término como una sensibilidad surgida en el neoliberalismo y como un objeto de análisis crítico. Sí. De hecho, en los últimos años han aparecido varias publicaciones que analizan cómo algunos programas de televisión o películas muestran a mujeres fuertes, libres, independientes, que transmiten la idea de que ya se ha alcanzado la igualdad y que no es necesaria la lucha feminista. Pero en realidad, como podemos observar en la sociedad, eso no es así. Pero sí que se transmiten esos discursos de que el feminismo es ya algo pasado o innecesario. Pues estas películas pueden analizarse desde esta óptica y de hecho hay un capítulo muy interesante escrito por Baena Kuder sobre Sexy Killer donde habla de el posfeminismo en esta película, que les recomiendo. Y bueno, sintetizando un poco, sí, en estas películas tenemos a Bárbara y a Alex, que son mujeres asesinas fuertes, inteligentes, exitosas, en principio diríamos que están liberadas, pero no exactamente, puesto que siguen repitiendo ciertos patrones imperantes en nuestra cultura visual. Por ejemplo, siguen siendo hermosas y atractivas, las dos aparecen desnudas en sus películas, exactamente igual que las víctimas del slasher clásico. Finalmente se enamoran, se terminan medio enamorando o sintiendo algo por un hombre al que perdonan la vida. Por lo tanto, siguen manteniendo esa imagen de la mujer como ser sentimental, ¿sí? que cede a sus emociones. Y también hay que recordar que ellas aparecen en películas con mucho humor y toques paródicos. Por lo tanto, se puede interpretar incluso que la mujer asesina es una mera parodia del asesino clásico del slasher, lo cual vendría a deslegitimar, digamos, la fuerza o la acción violenta de la mujer asesina. Bien, por último, como conclusión, simplemente querría comparar o recopilar aquí los rasgos principales, ¿sí? Hemos visto los dos tipos de personajes que han aparecido en el análisis. Por un lado, la asesina trastornada, que vendría a ser un personaje similar a la mujer víctima propio del slasher clásico, y este personaje asesina en contra de su voluntad, utilizando para ello una máscara o proyección fantasmal que surge de un trauma infantil, ¿sí? De su trastorno de identidad. Son personajes asexuados que finalmente mueren para proteger la sociedad y son narradoras no fiables, ¿sí? La película, digamos que las muestra nos muestra la acción desde su punto de vista, pero al final se revela que no es auténtico. Y en cuanto a la asesina postfeminista, se trataría de un modelo más propio del slasher postmoderno o del neo-slasher, puesto que se reconfiguran las normas clásicas, las convenciones clásicas del subgénero. Y aquí tenemos una asesina consciente, activa, que desea purgar la sociedad, ¿sí? Matar a los que no son inteligentes o a los que no son atractivos físicamente. Ellas destacan por su superioridad moral, por su falta de empatía y también quizás por su actuación caprichosa a veces. Se caracterizan por su gran actividad sexual y, a diferencia de la asesina trastornada, ellas sobreviven y escapan, ¿sí? Por lo tanto, van en la línea del slasher postmoderno y neo-slasher, según el cual el mal no puede contenerse y siempre queda presente la amenaza. No obstante, como se ha mencionado, también aparecen marcadas por el humor. Así que ahí pues tenemos esta posición, esa perspectiva postfeminista, en tanto que son mujeres fuertes,
con poder, que dominan o que controlan al hombre, pero que siguen repitiendo ciertos tópicos y su actuación puede ser cuestionada por este tono cómico de las películas. Y bien, nada más. Muchas gracias por su atención. Creo que he ido un poco rápido, pero si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues pueden escribirme un email a esta dirección de correo y yo estaré encantado de hablar o discutir. Muchas gracias de nuevo y espero que sigan disfrutando de las comunicaciones del Congreso. Gracias.